Bien, jóvenes, ¿este cuál es? El sexto vídeo de la guerra civil. Estábamos hablando de las retaguardias, ¿no? Vimos en el vídeo anterior cómo la retaguardia republicana se veía afectada por las fuerzas centrífugas, ¿no? Cómo al disolver el ejército leal de la república y repartir armas a los milicianos de los sindicatos, de la FAI-CNT, del Partido Comunista, de la JSU, el gobierno de Giral perdió toda la autoridad y se tomaron la iniciativa política, pasó a nivel local, a nivel de municipio prácticamente, con una variedad de acciones muy diferentes. O sea, hay lugares donde las fuerzas son más moderadas y otros donde las fuerzas, como en Cataluña o en el Aragón que controla la FAI-CNT, hay unas auténticas revoluciones anarquistas. Sobre todo, lo más extremo fue en algunos pueblos de Aragón. Esto hace que el gobierno central pierda el control. Además, estas 1000 pequeñas revoluciones lo que hacen es destruir la autoridad del gobierno central sin llegar a cuajar en ninguna fuerza revolucionaria seria, por lo cual va a dejar al bando que vamos a llamar de la República, al bando de la República, pues sin control y sin fuerza prácticamente hasta otoño. Hasta otoño. Una cosa, esto que estoy diciendo, estoy siguiendo al pie de la letra a Manuel Azaña, ¿eh? Vamos, que no me lo estoy inventando. Por el otro lado, ¿qué hace el bando de los sublevados? El bando rebelde. Pues miren ustedes, los rebeldes, su situación militar era mucho más complicada. ¿Os acordáis que no tenían fábricas, no tenían las grandes ciudades, ni el kilómetro cero, ni reservas de oro, ni todas esas cosas? Pero no tenían barcos, tenían sus tropas aisladas en Marruecos, las mejores tropas estaban aisladas en Marruecos, ¿vale? Pero a nivel político siguen el camino contrario. Si la República se ve sometida a las fuerzas centrífugas, que hacen que se disperse todo, ¿no? El bando rebelde está sometido a las fuerzas centrípetas, que hacen que todos se unan, ¿verdad? Se unen como una piña. Además, aquí interviene un elemento muy curioso que es pues la suerte, que es la suerte. Vamos a ver, el personaje que iba a dirigir este gobierno, este directorio militar, que era el plan de Mola. El plan de Mola era imponer un directorio militar, recordando quizá la del Primo de Rivera o algo así. El que iba a hacer el que iba a dirigirlo era el militar de más prestigio de todos, que era el llamado León del Rif, el general Sanjurjo, el que se encargó del desembarco de Alucemas y todas esas cosas, y que ya había sido rebelde contra la República en la Sanjurjada, por eso se llama Sanjurjada, porque la hizo Sanjurjo, había sido condenado, pero luego lo habían liberado y estaba exiliado en Portugal. Pues bien, el mismo día que empieza la guerra, Sanjurjo coge un avión para ir de Lisboa a tomar el mando de las tropas rebeldes y cosas de esas. Por cierto, el avión era relativamente pequeño y se presentó Sanjurjo que era un hombre bastante grueso, con un maletón tremendo, maletón, esto no hace falta que sepáis todos los detalles, con un maletón tremendo donde un baúl donde iban pues todos sus uniformes y todas esas cosas, porque claro, el tío venía a dirigir el ejército. El piloto le dijo que eso pesaba mucho, él se empeñó, cargaron el baúl, el avión fue a despegar, como se comió un árbol. Y Sanjurjo murió inmediatamente. Vamos, empezar la guerra y morirse Sanjurjo. En un accidente de aviación. Así que Sanjurjo fuera. Por cierto, Mola, que era el director, el cerebro de todo esto, pues mira por dónde, en el 37, cuando empieza la batalla de la Granja, por ahí, por Segovia, yo qué sé, eh, pues se montó en un avión y también se estrelló. Así que Mola, pues también se va a morir en un accidente de avión. Otro de los grandes personajes era el mismísimo José Antonio Primo de Rivera, jefe de Falange. Pero José Antonio Primo de Rivera está en la cárcel. Como ya sabéis, estaba en la cárcel porque la Falange había sido ilegalizada por el gobierno de Cazares Quiroga y él estaba en la cárcel de Alicante. Y lo fusilan el 20 de noviembre de 1936. Fusilan a José Antonio. Así que otro menos. O sea,
pues las personas, los líderes del movimiento rebelde, pues uno se ha matado en un accidente de avión, otro se ha matado en otro accidente de avión, a este lo han fusilado. Y entonces, ¿quién va a quedar? Anda, pues mira quién va a quedar. Pues el que los regulares, los tíos de las arcas, de las cabilas y todas esas cosas, decían que Franco tenía baraca. Baraca significa buena suerte. Pues no es por nada, pero con los aviones tiene una suerte increíble. Así que, a ver, una cosa, si queréis hablamos de intentos de asesinato de Franco y cómo se escapaba de eso por puras chorras y por una cosa, este tío tenía una suerte pero suerte, ¿eh? A ver si un día os cuento un par de cosillas de una vez que intentaron secuestrarlo los de la República para llevárselo durante la guerra, en un avión también. Bien, suerte tenía el tío. Así que, mira por dónde, todos los que podían hacerle sombra, pues van cayendo. ¿Y dónde se van a concentrar todos los poderes? Pues los militares tienen muy claro la Junta de Defensa que se ha reunido en Salamanca, ellos para dirigir esto, hacen la Junta de Defensa de Salamanca, deciden que tiene que haber un mando único. Y entonces se reúnen y ese mando único va a caer en la figura de Franco. Por cierto, con el voto en contra del general Cabanellas, que era era el más antiguo de todos, era Cabanellas, republicano, y con la cara y con la oposición, aunque no llegó a votar en contra también, de Queipo de Llano, que también había sido republicano. Vamos, los dos eran republicanos. Se hablaba mucho de que, fijaros la cara, ¿eh? La cara de mala leche que traen los dos y la cara de alegría de Franco. Eso se hace en la Junta de Defensa Nacional, que fue al final se aprobó casi en octubre. Se aprobó en octubre. Todos los poderes del Estado van a ser concentrados en la figura del generalísimo. Generalísimo ya ha salido antes, Godoy fue generalísimo y Wellington fue generalísimo. Es el tío que manda absolutamente en todos los ejércitos. Y se va a concentrar en un mando único en la figura de Franco. Y también terminará siendo caudillo. Caudillo es la versión española de Führer o de Duce. Eh, jefe político absoluto. En principio iba a ser mientras dure la guerra. Pero sí, iba a ser una cosa temporal. Poder de Franco, una cosa, esta gente no ha hecho no se ha rebelado y se ha jugado el cuello rebelándose contra la República para transformar a Franco en un dictador perpetuo. Pero no queda más remedio que tener un mando único y dicen, sí, sí, mientras dure la guerra. Mientras dure la guerra. Luego esa frase de mientras dure la guerra se perdió en los papeles. También os digo una cosa, ya se encargará Franco de que la guerra sea lo suficientemente larga, para que cuando la guerra termine, su poder personal esté plenamente asentado. Cuando acabe la guerra, Franco va a seguir siendo generalísimo y caudillo. Vamos a ser generalísimo y caudillo hasta que se muera en 1975, 40 años después. Entonces nos encontramos que mientras en un lado las fuerzas centrífugas se hacen con el poder y el poder se descompone casi a nivel local, casi a niveles como los antiguos cantones del año 73, en el otro lado el, el poder se concentra en una sola persona. Y en principio por cuestiones militares, ese de mientras dure la guerra. Pero luego ya veremos que no. Por cierto, para asegurarse el control absoluto, había que controlar a dos fuerzas paramilitares que habían crecido muchísimo. Mira, Falange era un partido minoritario. Era un partido minoritario. Y no te digo nada, los carlistas. Los carlistas eran importantes en Navarra. Por cierto, también tenía muchos votos, aunque parezca mentira, en Andalucía. De hecho, su líder, Falconde, era de Huelva. Pues estas dos fuerzas eran muy minoritarias antes de la guerra. Pero cuando ha empezado la guerra, os digo lo mismo, ¿eh? Os digo lo mismo que os digo con la República. La única manera de sobrevivir en la República es tener el carnet de un sindicato. Te paran por la calle, te piden los papeles y tú tienes que presentar un carnet que diga que tú no eres fascista. Entonces mucha gente se apuntaba a la CNT, de hecho decían que CNT significaba carcas, no temáis, o muchísimos, sobre todo los propietarios, se apuntaban al Partido Comunista. Gente que no era comunista, pero se apuntaban al Partido Comunista porque necesitaban un carnet del Partido Comunista para vivir. Más el Partido Comunista, digamos, protegía a los propietarios. Pues bien, lo mismo exactamente está pasando en el otro lado de la trinchera.
en la España sublevada, en la España que ellos se llaman nacionales, tú tienes que tener una afiliación política que asegure que tú no eres un rojo. Entonces, montones de personas que no tenían ningún papel político hasta entonces se apuntaron o bien a Falange, y si eran más católicos y los más modernos a Falange, los más tradicionalistas a los carlistas, los requetés carlistas. Entonces encontramos que la Falange y los carlistas aumentan y crecen como la espuma. Y de pronto hay miles y miles y miles de falangistas y de carlistas. Cuando muere José Antonio, que desde entonces le llamaban el ausente, el que va a ser jefe de Falange es Manuel Edilla. Bien, ¿qué hace Franco? Franco no se fía para nada de esta gente. Esta gente son muy tradicionalistas, por cierto, se llevan a muerte, hay que decirlo, ¿eh? Estos son muy tradicionalistas, estos son mucho más modernos. Una cosa, de hecho, Falange es republicana, Falange no quiere nada con la monarquía. Podría deciros varias frases, varios eslóganes típicos de Falange bastante groseros sobre el tema. Son muy diferentes unos y otros, estos son unos beatos. Este hombre no que sean ateos, pero nunca se ha caracterizado Falange por tener capillitas y cosas de estas. Pero son dos fuerzas muy a tener en cuenta. Y una cosa, y que ahora mismo tenían muchos miles de afiliados. Entonces, ¿qué hace Franco? Franco hace el famoso decreto de unificación. O sea, vamos a unir todavía más. Y que lo que hace es fundirlas. Y es complicado, ¿eh? Esto va a traer tiros. Esto va a traer tiros y la oposición de Edilla y de Falcón, tanto de los carlistas como de los camisas viejas falangistas. Y entonces Franco, por el decreto de unificación, a este lo metieron en la cárcel y lo condenaron a muerte. Lo que pasa es que no lo ejecutaron. Cuidado, por el decreto de unificación, las dos fuerzas quedan en una. Y ahora se llama Falange Española Tradicionalista. A los carlistas también se les llama tradicionalista. Falange Española Tradicionalista de la Jons. Y para que veáis este dominio, este retrato de Franco lo expresa muy bien. Fijaros en el uniforme, la camisa azul con el yugo y la flecha de los falangistas, pero con la boina roja de los carlistas. Y a partir de ahora ya no existen ni Falange y los carlistas, sino la Falange Española Tradicionalista de las Jons, con la oposición de los camisas viejas, sobre todo los camisas viejas. ¿Qué es un camisa vieja? Una cosa se llama así porque el himno de Falange dice cara al sol con la camisa nueva, ¿no? Pues los camisas viejas son los falangistas de antes de la guerra. Y los camisas nuevas son los que se han apuntado después. O sea, los falangistas, digamos, pata negra, son los camisas viejas. Y los camisas viejas no quieren a Franco ni en pintura. Ni a Franco y por supuesto a la monarquía no para nada. Ya verás el recibimiento que le van a hacer a Juan Carlos cuando venga. Bien, pero aunque hubo unos cuantos tiros y unas cosas, Franco se impuso. Y al final, Franco va a controlar a los dos movimientos que van a quedar en nada. Al final Falange va a ser los encargados de los desfiles y de las coreografías franquistas. Falange le va a prestar la imagen para cuando hay que hacer un desfile, cuando hay que hacer una manifestación, para manejar los sindicatos y demás, pero Falange va a ser una herramienta al servicio de Franco. Entonces vemos como otros elementos que podrían haber sido centrífugos terminan siendo centrípetos, que terminan controlados totalmente por Franco. De hecho, en el ejército franquista había generales falangistas como Yagüe y generales carlistas como Varela. ¿Qué papel tiene la Iglesia en la retaguardia rebelde? Pues mira, la Iglesia le presta un apoyo absoluto. Para ellos definen a la guerra civil como la cruzada. La primera cruzada, la cruzada. Una cruzada orientadora del espíritu del mundo, la cruzada por Dios y por España, y ellos van a dar yo qué sé, esa especie de barniz barniz para hacerlo más aceptable o lo que tú quieras ponerle al régimen franquista. Siempre se ha criticado mucho, por supuesto, a la Iglesia. Mira, la Iglesia siempre ha sido una institución de derecha muy vinculada a las derechas tradicionales españolas desde los tiempos de Cánovas, e incluso de antes la Iglesia estaba muy vinculada al carlismo. O sea, la Iglesia tuvo sus follones con Isabel II. O sea, la Iglesia siempre ha estado muy vinculada con la parte más de derecha de España, vamos, de toda la vida. De toda la vida, para que no vamos a engañar.
Además, tenéis que tener en cuenta otra cosa. Dice, ¿por qué la iglesia se lanza en los brazos de los rebeldes? Pues porque en los brazos de los leales a la república, pues a los curas hay una persecución religiosa terrible. Vamos, se fusiló al Cristo del Cerro de los Ángeles, en Madrid. El Cerro de los Ángeles es el centro geométrico de España. Literalmente el centro geométrico. Y ahí hay una estatua, pues con un Cristo, pues lo fusilaron. Lo cual en mi opinión es una aberración, fusilar a un Cristo de piedra. Porque si eres creyente, que yo no lo fusiles que te cae la del pulpo. Y si eres ateo, ¿para qué fusilas a una piedra? Pero bueno, ahí estaba. Fusilaron al Cristo. Vamos, la República bombardeó la iglesia del Pilar de Zaragoza. Os digo eso, hay una persecución religiosa, eso de quemar patrimonio. Aquí habla el historiador del arte lo que opino de la gente que quema iglesias y cuadros y estatuas de Pedro de Mena. Por ejemplo, el Cristo de la Buena Muerte lo quemaron, más que se salvó el pie. El que sacan ahora los legionarios en Semana Santa es una réplica, no es el verdadero, que lo quemaron en el 36. Entonces, evidentemente, esta persecución absoluta de la iglesia, oye, en la zona republicana fusilaron a 7.000 curas, que se dice pronto, que tampoco había tantos curas, O sea, en la zona republicana, si a ti te pillan siendo cura, es que te fusilan. Y monjas montones también, Entonces, pues mire usted, si cogen a las monjas y las fusilan, que las fusilaban, pues, pues es normal que el franquismo se lanzara a los brazos de los otros. Y por cierto, siempre va a colaborar con el régimen de Franco, hasta el Concilio Vaticano II, ya lo veremos, y luego habrá un más y un menos. Y, y si tú querías combatir a la iglesia, pues ya os digo yo que me he criado en la España de Franco, vamos a tener iglesia y curas y misas por un tubo, por un tubo. Aquí, por ejemplo, este del Comité Obrero Revolucionario de la ciudad de Játiva, diciendo que el que tenga obras religiosas y objetos religiosos que los entregue para que se quemen, o que si no te fusilan. Que si no te fusilan. Así que cuidado. Oposición entonces al régimen de Franco. Pues Franco cuenta con el apoyo de los militares, que mucho maldita la gracia que le hace. No me digáis nunca que Queipo de Llano o Cabanellas eran de la banda de Franco, que no lo eran. Que Franco controla la falange y los carlistas con el decreto de unificación. Que, por supuesto, Franco va a contar con el apoyo absoluto de la alta burguesía española, que se van a encargar de financiarlo y de conseguirle dinero y el apoyo económico de las grandes potencias. Y por supuesto cuenta con el apoyo absoluto de la Iglesia, como ya veremos cuando veamos el régimen franquista en el tema siguiente. ¿Hay alguna oposición? Pues no, mira, pues yo a nivel anecdótico tengo que citar a don Miguel de Unamuno. Don Miguel de Unamuno, cuando es el 12 de octubre del 36, está allí en la Universidad de Salamanca dando un discurso y Unamuno, que se había enfrentado a la dictadura de Primo de Rivera y había perdido la cátedra por oponerse a la dictadura de Primo de Rivera. Luego se había enfrentado a la República y había perdido la cátedra por oponerse a la República. Pues bien, aquí le soltó un discurso y se puso las botas, diciéndole la panda de asesinos que eran todos y lo de venceréis pero no convenceréis. ¿No? Lo venceréis pero no convenceréis. O sea, al final el pobre Unamuno también perdió la cátedra de la Universidad de Salamanca al enfrentarse con el bando rebelde. Así que se enfrentó con todo, salió vivo por pura chiripa, Salió vivo por pura chiripa. Evidentemente a Unamuno, esto es cuando está saliendo, Están todos los falangistas aquí detrás de él. No lo lincharon y no lo mataron porque se acordaban de Ferrer Guardia y todas esas cosas. A Unamuno no lo podían tocar. Pero vamos, Unamuno fue terminar el discurso, encerrarse en su casa y yo creo que no volvió a pisar la calle. Vamos, que se murió, pero fue una especie de prisión domiciliaria la que tuvo Unamuno. Entonces, a mí muchas veces cuando me preguntan de parte de quién estoy en la guerra civil, pues estoy de parte de Unamuno. Estoy de parte de Unamuno. Aquí lo vamos a dejar porque ahora tenemos que meternos con el aspecto más desagradable del tema y llevo ya. No, mira, vamos a seguir. Vamos a seguir este. No, vamos a dejarlo. Y os hago uno. Este va a ser más desagradable. Bueno, hasta ahora.